Llevo poco tiempo en la Fundación Fuego, desde el año 2015 o 16, y bueno, ahí tenéis mi currículum. Vengo de la construcción inicialmente, aparejador, y luego ya posteriormente en los años 80 pues entré en bomberos y aquello me cautivó y he estado 35 años en bomberos, ¿no? Entonces conozco la temática un poco, porque empecé de ayudante de jefe de obra hasta una fase del año 87 de dirección facultativa. Fuimos subiendo el escalón y aprendimos muchas cosas. Aquí me ha resultado muy interesante todas las ponencias y yo me acordaba como ayudante de jefe de obra que tenía una gran máquina, ordenador, que era una máquina calculadora de manubrio, que algunos eso ya ni lo saben ni lo conocen, pero era una máquina de manubrio que costaba entonces 1000 pesetas. Pero, en fin, la idea que quiero transmitir, sin ser alarmista, porque siempre a los bomberos dicen, ahí vienen los bomberos. No, no somos alarmistas. Lo que sí tenemos, y Fundación Fuego es una de ellas, es la idea de la prevención y la protección contra incendios. Y así están muchísimos profesionales, muchísimas asociaciones y todo el mundo. En el 2014, en Barcelona, en el puerto de Barcelona, se hizo un seminario sobre fuego y se estuvo trabajando, y luego lo veremos al final, con ensayos de incendios, tanto de las nuevas tecnologías, que eran lo que sería la rehabilitación SATE o la construcción SATE, y las fachadas ventiladas, ¿no? Y en aquella reunión, que ya no estaba en aquella época todavía, pues decía Pablo que cada día trabajamos más para que el nivel de seguridad de toda la sociedad aumente un poco. Eso es la idea. Luego, en enero de este año, estuve dando una charla porque, luego lo hablaremos, me afecta el tema del fuego y ya lo tengo aquí, más que como aparejador, lo tengo aquí, sobre todo en el tema de prevención y protección contra incendios. Yo decía en enero en Madrid, en unas charlas que se hizo sobre los retos a las nuevas tecnologías, que hay una ley española que sirve para cualquier profesional, que es la NPN. Nunca pasa nada. Incendio no va a pasar. Y tenía un profesor de construcción, era material de construcción, que era arquitecto, Aurelio Gómez de Terrero, en el año 67, y aprendí muchas cosas de él. Y era una frase que las casas tienden a no caerse. Se daba la vuelta y dice, hasta que se caen. No, pues esto pasa en todos los órdenes de nuestra vida. Yo lo he vivido, como incluso en mi propia comunidad. Pues bueno, pero ¿cómo va a haber un incendio? Mira, tenemos que poner una puerta, pero es que no hay incendios. Sí, los hay y los ha habido, afortunadamente sin víctimas. Una de las cosas que también quería aclarar, y aquí los quiero aclarar, es que las fachadas, sobre todo, y las envolventes, como aquí se habla, no se conoce muy bien la propagación del incendio. No se ha especializado mucho, se sabe que es un incendio, lo hemos visto muchas veces, pero la postura de muchos de nosotros, dependiendo de la actividad profesional que tenemos, cuando vemos un incendio, lo estamos leyendo de alguna forma diferente, por lo menos la mía es cómo se desarrolla, dónde están los vehículos, cómo se ponen las mangueras, y un médico dirá, pues yo tengo que ver aquí si hay una persona que se ha caído, sino que cada uno tenemos una parte de esta, ¿no? Y no se conoce muy bien este tema. También decía que tenemos un código técnico. Actualmente, ayer se cerró un plazo de dar una serie de ayudas y de anotaciones, alegaciones, observaciones al código que se está renovando, pero que es bueno. Y ha sido bueno desde el año 82, como sabe la mayoría, cuando se empezó con una norma básica contra incendios y se ha ido evolucionando en el tiempo. Este código técnico suponía ya muchas cosas, entre ellas normalizar la arquitectura, cómo desarrollar los proyectos, que no que se estuvieran haciendo mal, pero servía para normalizar. Y la normativa es lo mínimo que se exige. Cualquier proyectista, arquitecto, ingeniero puede adaptar un edificio a otras condiciones y ampliar las medidas que se puedan exigir, ¿no? Y también, tanto los técnicos como los contratistas, siempre hay esa que cuando ocurre algo, que siempre hay muchos capitanes a posteriori, es que los técnicos tratan de saltarse la normativa. No, desde mi punto de vista, y he estado desarrollando informes de prevención y he estado desarrollando de protección, no tratan de saltarse ninguna normativa. Lo que quieren es documentos claros donde fijarse y poder trabajar con esa normativa. Y a los arquitectos pues les pasa igual, o a los ingenieros, tener una normativa adecuada donde yo pueda fijarme y establecer el diseño del edificio.
Esto lo voy a pasar rápido porque básicamente en ese 2014, en la feria en el Seminario de Fuego, hizo una serie de informes y de trabajo Pilar Giraldó de la Universidad de Barcelona, muy buena, y están muy buenos trabajos sobre el desarrollo del fuego, y venía a hablar de cómo se transmite el fuego a un edificio. Y entonces tenéis el caso clásico que hasta unos fuegos artificiales pueden ser motivo de un incendio, como le pasó a la torre de comunicaciones en China. También un árbol, también un contenedor, también un coche, que algunas veces ocurre, que hay coches que salen ardiendo, y el escenario C, que es el que vamos a hablar un poco hoy, que es cuando el incendio es del interior, del contenido del edificio, y eso sale al exterior. El desarrollo parte un poco con el tipo de fachada o envolvente que tenemos. Hay fachada convencional o tradicional, que sí la vamos a hablar. Hay fachadas tipo muro cortina. Os pongo, por ejemplo, el Windsor como incendio que hubo. Hubo una torre Yelma en Brasil que fue impresionante en los años 74, 180 fallecidos en un incendio. Y lo más importante de este seminario, hablar de la rehabilitación o construcción para la mejora de la eficiencia energética, tanto en edificios construidos como en nuevos edificios, ¿no? Y ahí está la fachada SATE del recubrimiento exterior o la fachada ventilada, que ya he visto que hay productos en Madrid que se han hecho edificios con fachada ventilada, con productos reciclables, muy buenos, y sobre todo pone ignífugo, que es lo que nos interesa a los bomberos y al propietario. Bien, este es el desarrollo del fuego de un edificio convencional. Es en Sevilla, fue en Sevilla, me lo mandó previamente el administrador de la finca, y ahí estoy viendo en un fuego, en una primera planta, y cómo se desarrolla y cómo lo que es el penacho y el humo se va pegando al edificio. Es un efecto, y también se le llama salto de rana. A mí me gustan más las palabras en castellano, se le llama el salto de rana, que vaya salto de rana que tenemos, ¿no? Cuando estamos hablando de un sistema SATE y el aislamiento es, digamos, combustible, por las circunstancias que vamos a comentar, el desarrollo de un incendio del interior, del contenido, sale a fachada, es la combustión generalizada, o sea, todo el interior ha salido ardiendo, le llaman flashover, pero yo le digo combustión generalizada, y sale a fachada. Si toca el aislamiento que tiene el SATE, pues se producen dos tipos de incendios, ese famoso salto de rana que veíais en la fachada convencional, y al mismo tiempo por ese interior que va ardiendo del producto, si es combustible. Yo no voy a dar tipos de productos, digo siempre, ¿arde o no arde? Esa es mi idea. ¿Arde o no arde? Bien, pues si el producto arde, pues automáticamente se va a producir el desarrollo del fuego, como estáis viendo ahí, en un edificio, ¿no? En Hungría. Este desarrollo de fuego, ¿cómo sería de velocidad? Pues sería más rápido que el convencional, de una fachada convencional. Pero lo verdaderamente peligrosos son los fuegos en fachada ventilada si el producto arde. Por supuesto, hay cientos y cientos de edificios que se están construyendo con productos que no arden. Hay una cámara de aire donde circula el aire precisamente para crear esa sensación de eficiencia energética y de temperatura, y en el momento en que sale el penacho del fuego, lo que es la llama a la fachada, pues se incorpora inmediatamente a la fachada ventilada. Y la velocidad de propagación se ha estimado, dependiendo de la altura del edificio, entre 5 o 10 veces más rápida, es decir, no velocidad, es una aceleración de la llama, la que se produce por ese efecto de temperatura que tenemos ahí. Esto fue lo que ha cambiado un poco la legislación en toda Europa y, por supuesto, en España. En el 2017, conocéis el incendio de la Torre Grenfell, y a mí me sorprendió porque, ahora lo veremos, era un fuego especial, era un edificio entero en una antorcha. Yo solo viví en el pabellón de los descubrimientos de la Expo del 92, que estuvimos trabajando allí. Pero me sorprendió un edificio que estaba construido en el 2017 con una reforma de rehabilitación, perdón, en el 2016 con una reforma de rehabilitación, y que sale ardiendo. Hay un informe de Sir Martin Morby, perdonar mi inglés,
donde ya habla en el 2019 sobre qué había pasado. Un edificio del 74 que se le hace una reforma de rehabilitación y al mismo tiempo. El fuego de un frigorífico en planta 4. Desgraciadamente en Campanar también se habla, en Valencia, años después, de un incendio en un frigorífico. Y penetra, sale a la cámara y sale al exterior. Ahí tenéis las imágenes ya cuando han pasado unas horas. Ahí se habla, por parte del informe de este señor, ahora hace unos días, habéis visto en el mes de septiembre, que ha salido ya el informe definitivo, y bueno, viene a decir que hay problemas políticos, técnicos, constructoras y hasta bomberos. ¿Vale? Entonces, eso está ahora en una fase de investigación ya de juicio, porque lo que ha tramitado son sus conclusiones. Mal ejecutadas uniones de fachada de la parte antigua con la nueva, en esa distribución, ventanas, pasos de techo. Revestimiento, era un panel de aluminio con aislante interior de polietileno que era combustible. Aislamiento de la cámara, eran unos paneles PIR de poliuretano, esto es lo que dice el informe de él y yo por eso lo transmito, también combustible con caída de gotas incendiadas. Eso es una de las cosas que ha cambiado el Código Técnico del 2019. No debemos de colocar materiales que puedan dar gotas, porque transmiten el incendio a las diferentes plantas. Propagación vertical ascendente, lo normal, lo que estábamos viendo antes, el incendio sube hacia arriba, sube, pero de improviso, en este edificio me llamó que había una propagación vertical descendente y que el fuego, lo mismo que iba subiendo planta a planta, iba bajando hacia abajo y al mismo tiempo se iba proyectando horizontalmente. Entonces iba entrando en viviendas y en viviendas. Y también esa propagación horizontal que entra en viviendas. Cuando estamos en un incendio en vivienda, los bomberos normalmente necesitamos un mínimo de 6 a 8 personas para poder actuar en un incendio en vivienda. Si tienes un incendio como este, un incendio del Campanar, imaginaros la cantidad de bomberos que se necesitan porque se van traspasando el incendio, se va propagando por las diferentes viviendas. Esta es la secuencia de un edificio que era el Campanar, desgraciadamente con 10 víctimas, y cómo se desarrolla el fuego, porque lo que hay en fachada es un material combustible. Fijaros la rapidez del incendio. Y fijaros cómo ya está en la parte baja por el goteo, está ardiendo en la parte baja. Terrible. Pasamos. Este es cómo quedó los dos edificios del Campanar y podemos aprender que fue un incendio, como hemos comentado, en un frigorífico, en la planta 7, planta muy complicada para la evacuación de las personas porque es una planta intermedia. Rachas de viento muy fuertes también acompañaron a esa rapidez de evolución. La Torre Grenfell fue mucho más lenta la evolución en las diferentes plantas. En esto fue muy rápido. Devastador, arrasa 2 bloques de vivienda, luego ya se está comentando el tema, 10 personas fallecidas, 15 personas y 138 viviendas destruidas, ¿no? Ahora están en la fase de que quieren hacer la restauración del edificio por parte de las comunidades. El viento alcanzó, desde mi punto de vista, la velocidad supuso un 65% de más velocidad, de más aceleración, y a la fachada ventilada en sí, con esos productos, pues le daría un valor del 35, ¿no? Y el aplacado era el mismo que la Torre Grenfell. Entonces, como idea, un incendio, lo normal de una vivienda es que el contenido tenga esa combustión generalizada y salga fachada. La llama entra en contacto y sale con los materiales, como tenéis ahí. Si son materiales combustibles, van a arder. Si son materiales no combustibles, y que no goteen, que ese es otro de los problemas, pues no habrá nuevos incendios y se incrementará la situación. Por parte, como he comentado antes, ayer se terminó el plazo de observaciones o alegaciones que se quería. Nosotros hemos hecho algunas alegaciones y algunas propuestas más
al Código Técnico del 2019. El 2019 ya quitaba el famoso goteo de los materiales al arder, ¿no? En mayo hubo una reunión con ISPAL, hice una jornada sobre reflexiones sobre esta, una asociación de cerámica y ladrillo, y Fundación Fuego estuvo allí, me invitaron a mí, estuve hablando de este tema, y yo dije que había que hacer algunos cambios. Algunos cambios coincidimos con ellos y en otros no, porque hay, por supuesto, sus propios intereses lógicos de profesionales, pero hay ideas que son comunes, no solo a Hispalit y a Fundación Fuego, sino a más fundaciones relacionadas con el incendio. En la protección activa, recordaros que de acuerdo con el uso del edificio, se puede colocar detectores, extintores, instalaciones contra incendios, rociadores. Bueno, pues aquí, en la protección pasiva, que son todos los elementos que se construyen para dar seguridad a las personas que habitan el edificio, o las personas que utilizan el edificio cuando hay un incendio, como son los sectores de incendio, los materiales que llevan, el diseño de vías de evacuación, la señalización, son medidas preventivas, pues se debería de incluir el uso del edificio. Nosotros hablamos ahora de 3 y vamos rápidamente. Protección activa, también hay cosas que se pueden mejorar, como lo vamos a ver. Incluir en el Código Técnico un control de ejecución como se hace en otros apartados del Código Técnico. Aquí no existe y conviene, dadas las condiciones, ¿eh? Y ensayo de materiales atendiendo un poco a la escala natural. Vamos rápidamente. Ahí tenéis lo que sería la Euroclase, que ya se hizo en el año 98 o 99, aquí llegamos en el 2000 a intentar trabajar con estas medidas, para eso estamos en la Unión Europea, y habla de una clasificación de materiales desde la A a la F. La D está repetida, pero detrás de la B va la C, perdón, ¿eh? Y entonces, dependiendo de los ensayos que se hace, se le da al material una clasificación. De acuerdo con la cantidad de humo que produce, también se le da una clasificación. Y de acuerdo con las gotas de fuego, pues también. Y nosotros hemos querido manejarnos en estos 3 parámetros. Materiales que no arden, o prácticamente que tarden en arder, como el caso de B. ¿De baja opacidad o no? Pues ahí todavía no nos preocupa tanto. Lo que sí nos preocupa es el goteo del material. Ese es el verdadero problema porque transmite el incendio a otros espacios en altura. Esta es la clasificación que tenemos en el 2019 y nosotros ya decimos residencial vivienda y residencial público van en el mismo uso. ¿Qué debemos de utilizar? Pues en vez de DS3 para arranque no accesible, por supuesto, arranque accesible no. El edificio es el edificio y punto. Pero bueno, para entendernos, aquí vamos a utilizar un B, S3, D0. En el siguiente, lo mismo. En el siguiente, en vez de S3, ya estamos hablando de A2. En el siguiente, A2 y en el siguiente, A2. ¿Por qué? Queremos materiales que no ardan, queremos materiales que no creen nuestros problemas. Uso hospitalario, ahí es que no hay que hablar, ahí ya no hay palabras, ahí todo es A. ¿Por qué? Porque las condiciones de las personas que están haciendo uso de ese edificio son muy delicadas. Cualquier evacuación, que el Código Técnico dice que se debe diseñar para que no se evacúe, pero cualquier evacuación supone un riesgo. Luego vamos a tener materiales que no nos den riesgo. Y uso en los otros edificios que habéis visto, pues serían estos materiales siguiendo un poco esa línea. En el caso de aislamiento, pues vamos en las mismas condiciones, materiales que no ardan, como pasa en residencial vivienda y residencial público. La idea del uso hospitalario siempre siempre, ahí no es eso, y damos un poco de margen en otros edificios, dadas las condiciones en que se puede producir. Pero siempre vamos, eso sí, que en vez de hablar de 28 metros, hablamos de 18, igual que se habla en las dos soluciones constructivas. Vamos a normalizar que un arquitecto diga, bueno, yo le pongo a la solución constructiva hasta 28 metros un material, pero el aislamiento es hasta 28, o 18, 28. Nos vamos a poner la misma idea, tanto para el material constructivo de la fachada como el material de aislamiento. También en protección activa queremos que haya una detección y alarma a partir de cualquier edificio a partir de los 24 metros, que ya está complicada la evacuación, y entonces que se haga esto. Y también queremos que en la fachada ventilada de más de 24 metros que se estén construyendo, pues se haga una columna de extinción por rociadores dentro de la cámara. Dice, vaya las cosas de bombero que tiene Antonio Roda. No.
porque ya hay columnas secas, como sabéis, en los edificios a partir de cierta altura. Esto sería dejarlo ¿para qué? Porque en una fachada ventilada es muy complicado poder llegar a esa llama de fuego. Y entonces de lo que se pretende es que cuando lleguen los bomberos, mediante este estudio de columna que se haga cada 3 plantas y la red de rociadores, cuando lleguen los bomberos puedan enchufar las bombas como se hace con una columna seca. Y eso supone que se produzca la extinción en diferentes partes del edificio. No es nada complicado y estamos hablando de unos 700, 800 euros, lo que supondría por cada vivienda hacer una instalación de este tipo en la fachada ventilada. También, como hemos comentado, y ahí tenéis detalle de diferentes tipos de fachada, SATE, fachada ventilada y los diferentes materiales de aislamiento que pueden estar. Y veis cómo la voracidad del fuego de unas o de otras dependiendo del material. Y bueno, tengo una parte que me quedan todavía 4 minutos, que me gusta, por supuesto, muchas gracias, pero ¿qué hacemos con lo que había? ¿Qué hacemos con lo que está construido? Entonces, sobre todo en fachadas ventiladas que tengan este tipo de aluminio o fachadas, ya os digo, las SATE me dan, digamos, soy más tranquilo en ellas, el desarrollo del fuego es diferente, el espacio y tal, pero en la fachada ventilada y sobre todo en edificios de altura, en Madrid hubo uno en la Torre Ámbar, de Madrid, que se vio en televisión, salió ardiendo la última planta, era el ático y afortunadamente llegaron los bomberos, cerca de 140 bomberos, que no lo tienen todos los servicios de España, y 140 bomberos con vehículos de altura de 50 metros consiguieron hacerlo. Se pudo evacuar el edificio porque estaba muy bien diseñado la sectorización de vías de evacuación y todas las instalaciones, pero estando trabajando los bomberos en el ático, bajó 4 plantas y destruyó 8 viviendas. Entonces, todo esto requiere un estudio. ¿Y quién hace el estudio? Pues si es edificio tradicional y tiene estos temas, pues el tema de autoprotección. Allí se hablaba mucho de la cultura del mantenimiento. Imaginaros en bomberos, hablar de la cultura de la autoprotección. Desgraciadamente, hace unos días en Guillena, de Sevilla, murieron 4 personas en una vivienda unifamiliar, porque habían cometido 2 fallos, porque no tenían autoprotección. Uno, habían dejado cargando el móvil en un sofá. Y otro, las rejas de las ventanas eran fijas. Yo las rejas del piso de mi hijo las he puesto con un cerrojo FA, con una llave dentro en un sitio cercano, ¿no? Es cultura de autoprotección y eso es lo importante. Por supuesto, ¿quién tiene que hacer esto? Colegios profesionales, técnicos, todas estas cosas, adaptar a la autoprotección. La autoprotección también es revisar los edificios y establecer zonas de cortafuegos en los antiguos, Y esta protección que hemos comentado, protección activa y pasiva. Y, sobre todo, que sepa la gente qué hacer ante un incendio. Todo esto. Y seguimos con Protección Civil y Bomberos, que estamos luchando y todas las asociaciones en estos temas. Bien, tenemos también esta parte, en edificios ya con fachadas ventiladas, donde hay todas estas combinaciones, y os las he puesto en colores porque da más riesgo o menos riesgo, como sabéis, incluso por prevención de riesgos laborales. Negro es muy peligroso, y dependiendo de los diferentes, del aislamiento de la cámara, del aplacado revestimiento, si hay incendio y los daños del incendio que produce cada tipo de revestimiento. Pues bien, hay que ponerse a trabajar con los colegios profesionales, saber cómo es mi edificio y, en un momento dado, no tiene materiales combustibles, no hay que tocar la fachada. Si tiene pues hay que cambiar la fachada. Y claro, algunos comentarios siempre el mismo, es que eso vale un dineral. Bueno, un momentito. La siguiente pregunta sería que hemos calculado yo mi vivienda, que es fachada de ladrillo cara vista, si fuese los metros cuadrados que he visto, tuviera que desmontar y montar un nuevo producto que fuera ignífugo, pues me está entre 20.000 y 30.000 euros. Mi vivienda, a lo mejor otras valen más, ¿no? Tampoco le estoy poniendo oro macizo en la fachada, estoy poniendo materiales muy sencillos. Y yo tendría una pregunta a esto, si alguien es reticente, que era la cultura de mantenimiento. ¿Cuánto vale la vida de mi familia y la mía? Esa es la primera. Oiga, 30.000 euros más o menos vale un cochecito medio, alto, ¿no? Entonces, bien.
La siguiente le diría, ¿cuánto se ha depreciado su vivienda al ser una fachada peligrosa? Porque se deprecia. Y estamos hablando de casi un 50%, o como pasó en Londres, que no se vendía ninguna, de las que estaban con este tema. No la Torre Genfe, sino que se descubrió que había cerca de 300 edificios en estas características. Y la otra, ¿cuántos euros perderé si mi vivienda se destruye por el fuego, como ha pasado en el Campanar, ¿no? En resumen, que se necesita, igual que estamos hablando aquí en rehabilitación, un plan de subvenciones para algo que no tienen culpa ni los arquitectos ni los contratistas, sino de una normativa que se hizo en su día a nivel europeo y que ha dado unos resultados peligrosos. Y nada, ahora sí, muchas gracias, y para eso están las subvenciones del Estado, Comunidad o Unión Europea. Muchas gracias a todos.